¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Al fin de todo, ciclo entrevistas. Hoy estamos por presentar un capítulo especial, hoy es un programa especial de Al fin de todo, que está para nuestra edición de streaming, pero también para nuestra edición radial, en donde vamos a contarle a nuestros amigos oyentes y televidentes y streameros sobre la figura de un investigador muy importante que además me honra con su amistad y al cual lo conocemos desde hace mucho tiempo por su trabajo, pero yo particularmente por una cuestión personal. Lo conozco desde hace muchos años, hemos hecho algunas cosas y algunos trabajos juntos. Me está honrando inclusive con participar en mi próximo trabajo, en mi próxima publicación. Y con Norberto tuvimos una charla sobre su última investigación sobre el camino de los Césares. Él nos va a contar absolutamente todo de qué se trata, pero Norberto, además de ser un reconocido profesor de biología, es un reconocido investigador de todo lo que tiene que ver con la cartografía del territorio nacional, y a partir de eso su pasión por la investigación de las distintas razas, etnias, aborígenes de la Argentina, que han ocupado el territorio argentino y que algunos de ellos todavía sobreviven. Defensor y apasionado investigador sobre este tema, que lo ha llevado a recorrer el país dando conferencias, dando obviamente presentaciones de sus trabajos editados en distintas revistas reconocidas científicas y sus publicaciones y sus libros, y además reconocido por este último trabajo por el gobierno de San Luis. Hoy lo vamos a tener en el programa y esperemos que este programa especial que tenemos hoy, una extensa charla, realmente sea de su interés. Además, sirve esto más allá de un trabajo periodístico como un documento. Hablábamos días pasados con Norberto que no están quedando registros de la vida de la gente porque, entre otras cosas, revistas, documentos, diarios, publicaciones cada vez son menos. Y si no fuera por los libros donde se publican los trabajos con los ensayos de investigaciones, se estaría perdiendo absolutamente todo, porque hoy por hoy todo es digital. Y si no se rescata lo digital, se pierde todo. Por eso esta entrevista es para guardar, para archivar y para guardar, a falta de otros tipos de documentos. Norberto Molo, con nosotros en su estudio. Norberto, ¿por qué no me contás cómo empezó todo esto de encontrar es un hallazgo arqueológico, podríamos decir, vos me vas a corregir, porque en realidad ha sido como volverlo a encontrar, algo así. ¿Cómo empezó la idea de la investigación? ¿Cómo se te ocurrió esto? Sé que trabajaste con otra gente también, hay como un equipo que se armó para esto. Así que contanos exactamente de qué se trata este hallazgo. Bueno, todo comenzó, tenemos una relación de hace años con Norberto Perazzi, que es un productor agropecuario, conservacionista, le gusta mucho la historia, es una persona con muchas inquietudes de justo ahora que tiene al norte de la localidad una reserva que él ha creado donde hace plantaciones de árboles autóctonos. Es decir, de su campo ha destinado un porcentaje para restaurar el bosque original. Bueno, y le va colocando nombres de personas a esos árboles, de distintas personalidades. En algún momento me tocó, yo tengo ¿Tenés un árbol con tu nombre? Con mi nombre. ¿Qué es exactamente? Es un caldén. Ah, bueno. Sí. Muy bien. No, perdón, un chañar. Ah, un caldén. Bueno, un chañar. También. Es decir, la mayoría de los árboles que hay ahí son chañares, caldenes, algarrobos, tipas, todo lo que es la flora. En honor inclusive a tu verdadera profesión, vos sos profesor de biología. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Sí, ahí está la conjugación de las dos cosas. Exactamente. Y bueno, de esa relación de años que tenemos con Norberto, él me dice,
¿por qué no investigamos el paso de los Césares? Y colocamos allí un cartel, algo que lo identifique, ¿no? La tradición oral dice acá O sea, su campo, sí, hay una parte de su campo por donde pasa el camino de los Césares. no, No. su campo está al norte. Al norte. Al sur de Justo Arap pasa el río Quinto. Bien. Y dice, vamos a investigar, porque dice, digamos, la creencia popular aquí en Justo Arap es que la calle Mitre, que es una de las últimas calles hacia el este, la prolongación de esa calle llega hasta el río Quinto, y ahí es lo que se conoce como el paso de los Césares, o se conoce, digamos, tradicionalmente. ¿Era un mito, una leyenda? ¿Había algún elemento que lo confirmara? Bueno, no había ningún elemento que lo confirmara en ese lugar, porque casualmente ese era el camino que iba hacia la estancia de los Césares. ¿Por qué se llaman los Césares? Bueno, ¿por qué se llaman los Césares? Ya voy a llegar a ese tema. Perfecto. Vamos a ir hilvanando. Bueno, entonces empezamos a trabajar y yo había ido con Daniel Vera, un historiador mercedino, como 6 o 7 veces a Catastro de la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis, y habíamos fotografiado todo el banco de datos de cartografía que había ahí, que era inmenso. Bueno, habremos sacado unas 2000 copias de planos, más o menos de toda la provincia de San Luis. Bueno, me puse a buscar en esa base de datos, que la tengo en la computadora, y encontré 3 planos donde figuraban el paso de los Césares. Y sobre todo en uno... Son horas de crear mapas. Sí, sí. Vos sos un especialista en este Sí. tema desde aquel primer trabajo que realizaste junto con Carlos de la Matía para tu primer libro. Sí, sí. A partir de ahí Carlos, te especializaste en esto. Claro, Carlos me enseñó mucho, ¿viste? Además yo investigué por mi cuenta. Él era ingeniero geógrafo, claro. Bueno, y el tema está que en uno de esos planos de mensura del año 1905, de un tal Jacinto Silva, era un lote alargadísimo que tenía 10 kilómetros y medio de largo por 1800 metros de ancho, era muy angostito y largo. Y todo ese campo se llamaba El Molle. Y justo en la parte sur de ese campo daba sobre el río Quinto, y ahí estaba, dibujado por el agrimensor, bien marcado, Paso de los Césares. Bueno, entonces yo me puse a buscar dónde estaba ese campo. Encontré un plano de 1910 de la provincia de San Luis en su totalidad, y encontré que estaba Jacinto Silva, el lotecito bien alargado, estaba en ese mapa. Y estaba bastante al este, justo ahora. Es decir que el paso de los Césares original no era esa calle Mitre que estaba en Justo ahora. Es decir, ya ahí descartamos que la tradición popular indicaba que era la calle esa que claro, desembocaba en el río. No, porque esa calle iba a la estancia de los Césares. Por eso se llamaba Paso de los Césares, porque iba a la estancia. Pero ¿por qué tenía ese nombre la estancia? Por ese otro paso original que nosotros redescubrimos, porque no es que había desaparecido, sino que se había olvidado su ubicación. En 1905 se sabía perfectamente dónde estaba, tal así que el agrimensor lo marcó. Entonces con ese plano... Eso es redescubrimiento. Redescubrimiento. Y fuimos con ese plano, lo ampliamos, lo pusimos sobre una imagen satelital de Google, y el campo está, digamos, los límites del campo están exactamente marcados igual en la imagen satelital, es decir, no ha variado los límites. Y hizo bien el trabajo Silva. Hizo bien el trabajo Silva y el agrimensor, sí. Pointu Nores, el agrimensor que midió eso. Bueno, y entonces, ¿qué hicimos? Logramos determinar dónde estaba aproximadamente el campo. Después ampliamos la zona del río Quinto y ampliamos la imagen satelital para trabajar con más precisión. Y bueno, marcamos un sitio tentativo, que nos daba de acuerdo a lo que nos indicaba el plano. Obviamente el plano puede haber tenido algún error o no, ¿viste? Los agrimensores de aquella época no tenían imágenes satelitales, no tenían nada de eso. Por lo pronto tenían que manejarse iban todo a pie midiendo con cinta, ¿no? Así que, bueno, tal vez así que después logramos determinar y marcar unas coordenadas. Y fuimos un día con Norberto Perazzi, el dueño del campo, que en la familia Alberto Becerra y Rosa Oyola, muy
muy cordiales, muy amables, cosa que no es tan frecuente encontrar en ámbitos rurales hoy día. Exactamente. Y bueno, él, el dueño del campo, nos acompañó al lugar. Bueno, O sea que es un lugar privado. privado, sí, está en un lugar privado. Y en ese lugar, en ese sitio, el río Quinto ha tenido distintos cauces. Es decir, que hay un paleocauce, un antiguo cauce del río, que en este momento no está funcionando, pero cuando llueve mucho sí funciona, y que ahí estaba el paso, porque el dibujo que hace el agrimensor del río Quinto no coincide con el actual. El actual tiene mucho más curvas, el anterior era un arco. Así. Por lo tanto, ese arco está. Bien. Y está a unos 400, 500 metros al norte del otro cauce. Es decir, es todo muy bajo y el río Quinto va buscando su cauce en su momento cuando llueve mucho. Por lo tanto, ha cambiado su curso el río Quinto desde 1905 a ahora. Y encontramos ese sitio por lo siguiente. Íbamos caminando con bastante dificultad porque hay mucho monte. Hay montes de Caldenes, Chañares, hay unos juncos, se llama junco negro, que tienen unas puntas que va pinchando todo. Sí, sí, es bastante complicado. Pero aún así íbamos siguiendo camino de las vacas, bueno, todo eso. Y siempre teníamos hacia el norte una barranca de 4 a 5 metros, la barranca del río Quinto. Y bueno, llegamos a ese lugar que teníamos las coordenadas, íbamos con GPS, y se veía una barranca ya un poco más baja. Pero acá, digamos, con esa barranca no se podía pasar. Bueno, sigamos un poco más adelante, seguimos una cuadra, 100 metros, y ahí estaba el paso. Es decir, que erramos, de acuerdo a los cálculos, por 100 metros. Bueno. Nada. No, por supuesto, que son 100 metros. 100 metros. Es una cuadra. Es una cuadra. Bueno, y cuando llegamos a ese sitio, había una rastrillada que iba hacia adentro, hacia el norte. ¿Qué es una rastrillada? Una rastrillada. ¿Cómo se dan cuenta que era una rastrillada? Una rastrillada estaba claramente delimitado porque era un lugar bajo así, donde el camino subía hacia un lado y subía hacia el otro. Y estaba libre de planta, el resto era todo planta. Es decir, que por ahí alguien pasaba. Sí, que alguien hizo un camino. No, ese camino es un camino natural. Un camino natural. Es decir, imaginemos la expedición esta de Cabrera, que venía con 400 hombres, 200 carretas. Si llegaba a un punto del río y se encontraba con una barranca de 4 o 5 metros, no podía atravesarla. Entonces tenían que buscar el camino hasta donde había un paso. Y ese paso, bueno, fue atravesado por esta expedición que había salido desde Córdoba y luego se detuvo en el Río Cuarto. No existía ni la ciudad ni nada de eso, solamente existía Córdoba y San Luis, nada más, y Mendoza. Bueno, se detuvo en donde prácticamente hoy está la ciudad de Río Cuarto, un día. Luego se trasladó un poquito más al sur hasta el arroyo Santa Catalina, donde actualmente, muy cerca donde actualmente está la localidad de Santa Catalina, Wolver. Y desde allí, ahí estuvo como 20 y pico días detenida la expedición preparando la salida. Bueno, salen de ahí el día 26 de noviembre de 1620, con, ya te digo, 400 hombres, 200 carretas, más de 1000 caballos y alrededor de 6000 vacunos, porque tenían que ir comiendo y tenían que ir arriando todo. Entonces el avance era lento. El día pasaron por una laguna que está de Laguna Oscura unos 6 kilómetros hacia el norte. Laguna Oscura es una estación ferroviaria. Y esa laguna la bautizaron Santo Tomás. Hoy día se llama así y hay una estancia que aledaña a la laguna que recibe ese nombre, Santo Tomás. Es uno de los nombres más antiguos del sur de Córdoba, por no decir el más antiguo. Bueno, ¿por qué los Césares? Bueno, cuando llegan... Estamos hablando de Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba. Nieto del fundador de Córdoba, no el fundador. No el fundador. No lo confundamos. No. Y de igual nombre que este. Exactamente. Bueno, el día 28 de noviembre de 1620, es decir, 2 días después que salen de ahí de la zona de Santa Catalina, llegan al río Quinto. Iban por un camino. Ya existían las rastrilladas, a pesar de que no estaba el caballo. No estaba el caballo todavía en la zona de las Pampas. Y bueno,
ya ese camino enfilaba directamente hacia esa abastillada que nosotros vimos. Bueno, cruzan el río Quinto, permanecen un día o dos ahí, del lado sur del río Quinto hacen una misa, hacen todos los procedimientos para la toma de posesión del territorio y toman posesión del territorio del río Quinto hacia el sur hasta el estrecho de Magallanes. Es decir, poquito. Poquito. Dijeron, vamos, un pedacito nada más. Bueno, pero hasta ya, el estrecho de Magallanes. Pero este señor, Jerónimo Luis de Cabrera, sí, ya era dueño de una merced de tierras que iba desde el Cerro del Morro hasta Melincué. Claro. Ese era su campo. Está bien. Bueno, si tenía difícil de administrar semejante cantidad de hectáreas, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno. Está bien. En cada lugar que ellos pasaban se adueñaban. Bueno, ahora, ¿por qué se llaman los Césares? Me preguntaste. Bueno, si nos vamos más atrás en el tiempo, más 100 y pico años antes de esta expedición, un viajero español, un expedicionario español, Gaboto, o Caboto, en realidad era Caboto, italiano, venía con sus embarcaciones y funda la primera fortificación en lo que hoy es territorio argentino, que es el Fuerte Santo Espíritu, donde hoy está Puerto cerca Gaboto. De Santa Fe. No, al norte de Rosario, donde actualmente está Puerto Gaboto. Bueno, y allí, luego deja una dotación allí y ordena a uno de sus capitanes, que era Francisco César, que vaya subiendo el Carcarañá hacia el este, hacia el oeste. Y él sigue hacia el norte y llega inclusive hasta donde está Asunción. Entonces, obviamente no existía ninguna ciudad en absoluto, ¿no? Bueno. La orden para este tipo de cosas era buscar qué cosas, qué buscaban. Bueno, Gaboto tenía como orden seguir el camino de Magallanes, es decir, dar la vuelta por el Cabo de Hornos, no por el estrecho de Magallanes, y seguir hasta China, Filipinas. Bueno, él cuando pasó por la zona de la isla Santa Catalina, donde hoy está Florianópolis, en Brasil, se encontró con unos sobrevivientes que había dejado Solís. A Solís se lo habían matado y comido los charrúas. Y bueno, entonces le dijeron que habían tenido noticias que adentro del territorio había lugares con mucho oro. Claro. Y ahí nació la fiebre del oro y la ambición, ¿no? La fiebre del oro, pero de Sudamérica. De Sudamérica, claro. Bueno, y entonces, digamos, en vez de seguir viaje, se metieron por el Río de la Plata y fundaron el Fuerte Santo Espíritu. Antes habían fundado 2 fortificaciones en lo que hoy es Uruguay, pero no prosperaron. Y bueno, y Francisco César salió con 15 hombres desde el Fuerte Santo Espíritu hacia el oeste. Y al llegar a donde nace el río Carcarañá, cuando se une el río Tercero con el Saladillo, ahí se dividió, 7 fueron para el sur, siguiendo el río Saladillo y el río Cuarto, y otros 7, que él estaba en esos 7, siguieron por el río Tercero, y se ve que en algún momento llegaron hasta las sierras de Calamuchita. Y es porque al cabo de 2 meses y medio volvieron al Fuerte Santo Espíritu, con la noticia que habían llegado a una zona donde había montaña y que había indígenas que le habían contado que había una ciudad hacia el sur con mucho oro y que la gente vivía mucho tiempo y que no se enfermaba y que eran todos blancos, como ellos, bueno. Y que, bueno, como esta etnia eran los comechingones, o camiares, esta etnia tenía ya contacto con los incas y los incas sabían trabajar el oro. Entonces ellos habían tenido contacto y le habían dado... Ahora, uno no toma dimensión de las distancias. No. Impresionante. Bueno, pero ya te voy a contar algo que te va a dar, te va a asombrar. Bueno, los incas habían llegado ahí y habían intercambiado, ellos le contaron, pero no volvieron al Fuerte Santo Espíritu con oro, le contaron los indicios que había oro. Bueno, cuando llegaron al Fuerte Santo Espíritu se vuelve a encontrar con Gaboto y los timbúes, los querandíes, comenzaron a hostilizar de tal forma el fuerte que al poco tiempo se vieron obligados a embarcar y se tuvieron que ir porque habían quemado el fuerte. Se volvieron a España, de España volvieron otra vez a América, pero ya con esa información, entonces todo el mundo buscaba esa ciudad de oro en la Amazonía, en la zona del noreste de Sudamérica, noroeste también, y también sobre todo en Patagonia. Entonces comenzó a correr esa bolilla, ¿no? Y la famosa ciudad encantada de los Césares,
se le llamaba. Pero no por César. Sí, por César. Ah, por el apellido él César. había dicho, él había contado esa historia, Esa historia y era justamente, se la denominaba la ciudad de los Césares por el apellido. Por el famoso César. Claro, y de ahí surge la leyenda. Increíble. Bueno, entonces cuando cruzan el río Quinto, la expedición de Cabrera, volvamos a 1620 ahora, siguen hacia el sur, bueno, suroeste, digamos, hasta el sur de donde es Villa Mercedes, y ahí empalman lo que se conocería más adelante como la Rastillada de las Pulgas, y sigue que es un camino muy conocido de los ranqueles, pero que ni existían los ranqueles en ese momento, no existían los ranqueles. Siguen hacia el sur, en las zonas al sur de lo que hoy es Victorica, en plena Cardenal Pampeano, en una época de mucha sequía, lo agarra un incendio de bosque, de montes, y se le queman 16 carretas, y tuvieron que huir mucha gente y murió un esclavo negro que llevaban. Bueno, siguieron con menos carretas, pero siguieron. Llegaron al río Colorado. Antes de llegar al río Colorado, en una sierrita ahí encontraron una población indígena, que es la única que encontraron, que es un dato interesantísimo desde el punto de vista etnográfico, porque dice que esa población indígena hablaba la lengua caguané, que es la misma lengua que se habla en las pampas de Buenos Aires en esa época. Es decir, eran pampas o querandíes, esos habitantes que estaban allí. Todavía nadie hablaba el mapudungún en toda esa región. Eso llegó después. Siguieron, después cruzaron en la parte muy árida entre el río Colorado y Negro, y llegaron a un lugar donde baja enormemente, hay una barda altísima y se ve todo el río Negro y se ve un montón de islas. Llegaron donde hoy está la ciudad de Choel, y ahí lo bautizó Cabrera ese lugar como Buena Vista. Imagínate que venían de días y días andando en la aridez y llegan a un lugar húmedo, verde. Eran meses. Sí, meses. Sí. No era un viajecito corto. Ahora, es largo hoy la cosa. Claro. Bueno, cuando llegaron ahí, Cabrera se da cuenta que había disminuido mucho la cantidad de vacas que llevaba. Entonces, a un grupo que tenía de gente le dice, bueno, muchachos, tienen que volver a Córdoba a buscar más vacas. Bueno, de hecho, él a Córdoba. Imagínate, hoy un viaje de un montón de horas en colectivo. Imagínate, por rastilladas y a caballo, el tiempo que se... Bueno, ellos siguieron rumbo por el Río Negro hacia arriba, hasta que llegaron a donde nace el Río Negro, en la unión del Limay con el Neuquén. Y le llamó a ese sitio Unión de los Ríos. Bueno, luego siguieron por el Limay, después siguieron por otro arroyuelo, y finalmente llegaron a la precordillera. Y en esa zona, una vez que atravesaron parte de la precordillera, donde hoy es el Valle Aluminé, en Neuquén, se encontraron con los pehuenches, que sí hablaban el mapudungún y que no eran muy amistosos, que digamos. Y ahí no le fue bien. Ahí tuvieron varias batallas, tuvieron que replegarse y volver. Cuando llegaron de vuelta a la zona de Choel, ya estaban las personas con las vacas ahí, esperándolos. Los que habían ido a Córdoba. Exacto. Habían vuelto. Bueno, qué bárbaro. Esa es una odisea terrible. Qué increíble, ¿no? Haber descubierto esto, redescubierto esto. ¿Qué significado tiene, por ejemplo, en el caso concreto de San Luis, donde hicieron un reconocimiento a vos y a la gente que trabajó en este trabajo, en esta investigación? ¿Por qué es tan importante para ellos esto? Bueno, es importante porque, digamos, es uno de los topónimos más antiguos, diría el más antiguo después de la ciudad de San Luis. Es decir, en San Luis lo único que existía era la ciudad, que era un pequeño rancherío, ¿no? Por aquella época. Y no había otra cosa. Y solamente se conoció este otro lugar, que era Cabrera le llamó, porque a cada lugar que iban parando y durmiendo, le llamaban Dormida. Dormida San Andrés de Cabrera. Le llamó al lugar que después se fue conocido como Paso de los Césares. Es el nombre que le había puesto Cabrera. Así que se redescubre eso. Bueno, la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis tenía noticia porque había salido en los periódicos de la ciudad de San Luis, y bueno, le habíamos dado un poco de difusión. Entonces se interiorizaron del tema y bueno, nos llamaron para que fuéramos el día 20 de noviembre,
estuvimos ahí con ellos y bueno, nos hicieron un reconocimiento, nos dieron diplomas y también un escrito donde reconocen la importancia del trabajo. Sí, sí, sí. Queda establecido ese lugar como el paso un lugar histórico, antropológicamente hablando. Claro. Sí, y como vos decías al comienzo, también de importancia arqueológica porque ahí se encontraron, por ejemplo, bolas de boleadora, Bueno, que es otro tema. es otro tema. El dueño del campo, Alberto Becerra, encontró una bola boleadora y la mandamos a analizar a San Luis con dos arqueólogos allí. Bueno, uno se especializaba, digamos, en material, uno era geólogo, se especializaba en materiales, bueno, decía que podía ser de un material que se llamaba aplita, y el arqueólogo dijo, Guillermo Heider, dijo que seguramente era una bola que utilizaban pueblos anteriores a los ranqueles. Estamos hablando de pampas. Es decir, ya este paso era utilizado por los indígenas desde muchísimo tiempo atrás. Totalmente. Y después fue usado por los ranqueles, después fue usado por las partidas militares. Es decir, permanentemente se siguió usando hasta que quedó en el olvido. Y vinieron ustedes y lo encontraron de vuelta. Y lo reencontramos. Ahí está. Y pusieron un cartelito identificatorio. ¿Puede ser esto de importancia para, por ejemplo, para Darac, para su actividad? Porque San Luis a todo le encuentra una beta turística. Sí. A todo le encuentra una beta. Ha descubierto y ha establecido lugares turísticos imposibles de pensar en algún momento. Sin embargo, bueno, lo han potenciado de una manera importante. Puede llegar a pasar. Sí, esto evidentemente que está solamente a 6 kilómetros del casco urbano de Justo Darac y obviamente es un antecedente de paso de, digamos, de españoles por el lugar, que ya se incorpora porque lo distribuimos al trabajo que hicimos en todos los colegios de Darac. Se incorpora. ¿Publicación a futuro este trabajo? ¿Un libro o algo por el estilo? Se está, el trabajo fue enviado, corregido y aprobado por la Universidad Nacional de Río Cuarto y se va a publicar en enero ahora del año 2025 en la revista Tefros. Así que bueno, eso ya va a quedar como... Y bueno, es un antecedente ya, es un elemento para poder seguir trabajando, para futuras generaciones de investigadores que puedan seguir haciéndolo. Seguramente a ustedes le deben haber quedado 50.000 dudas para seguir hurgando seguro, sobre la historia. Sí. Siempre hay alguna punta de ovillo que aparece de nuevo y empezás a tirar y te encontrás. Bueno, nos pasa a los que hacemos este trabajo, nos gusta esto, siempre encontramos una punta, siempre hay algún hilito para por tirar descubrir, y ahí claro. empezamos a encontrar otra historia totalmente paralela o simultánea de lo que haya ocurrido en ese momento. Beto, yo te agradezco mucho. No, gracias a vos. Ha sido muy interesante, además porque con esta nota dejamos testimonio de un bastante profundo, hemos profundizado en el trabajo, ha sido muy amplio y muy explícito, porque viste cómo son las cosas. Hoy, a menos que uno haga una publicación, todas las cosas quedan en las redes. Sí. Nos hemos quedado sin los diarios, papel, y la historia que pasa en las ciudades está en las redes, y no más en los diarios, ni en las revistas, ni en los lugares que a veces los historiadores consultábamos como elemento de consulta y de prueba documental para nuestros trabajos. Claro. Entonces esto sirve para eso. Muchas veces lo hablamos en la Junta de trabajar en este tipo de tecnologías que nos permitan guardar los testimonios de cosas que lamentablemente se pierden si no son publicadas en un libro. Pero bueno, así son las cosas. Gracias, Beto. No, gracias a vos.